Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y en un día y en un horario que es distinto, pero no menos importante, muy importante, porque partimos nuestro bloque en donde conversamos, profundizamos temas, recibimos a nuestro columnista Javier Álvarez. Estaba súper desaparecido nuestro Javier, ¿eh? Sí, hace tiempo que no lo veíamos. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos perdimos ahí una sesión por motivos laborales, pero bueno. Sí, académicos más que laborales. Exactamente, estaba en un seminario de la Universidad de San Sebastián, efectivamente. Sí, ahí participando de la opinión pública, como siempre. Sí, ahí lo vimos destacado también. Sí. Oye, bueno, siguiendo con los mismos temas, yo creo que hay una tensión en el ambiente que se siente, eso cuando dicen que el aire se corta con un cuchillo. Desde varios flancos. Hay muchos flancos, pero yo me voy a referir específicamente, y tal vez derivemos la conversación en otro, de que mañana hay un encuentro empresarial que es bien importante, el encuentro de ENADE. Yo diría que el encuentro empresarial más importante. Mañana se espera una asistencia de alrededor de 1000 empresarios, hay acreditado más de 200 periodistas y se espera que vayan 10 ministros, digamos, o sea, es un encuentro bombástico. Aprovecho a pasar el anuncio que mi hermana Mónica Álvarez va a dirigir un panel, el panel de las 11 de la mañana, donde va a estar el ministro Marcel, estará el ministro Valdés, y va a haber un panel bien interesante también con la directora de empresa María Oria Recart, que es penquista todo esto. Entonces vamos a tener dos mujeres, imagínense, penquistas ahí, Francisco Pérez y Alan Mayer. Entonces, este es un encuentro de alto nivel, y que viene precedida de una tensión que se ha estado generando y que yo diría que no se ha podido bajar esta tensión entre ¿no es cierto?, el gobierno y los empresarios, digamos, los empresarios, los gremios, representados a través de sus dirigentes. Y esto para mí tiene una historia, digamos, esto no es un hecho casual. No hay que olvidar, ¿no es cierto?, que este gobierno, cuando inicia su mandato, la verdad es que fue bastante, actuó de una manera bastante displicente, diría yo, y poco considerada por los empresarios, digamos. O sea, los empresarios, por ejemplo, no fueron invitados a la ceremonia de cambio de mando, ¿no? Cuestión que era inédita. Tampoco los empresarios, los gremios empresariales fueron invitados a las primeras giras de gobierno al extranjero, una cuestión también inédita. Entonces, y además esto, ¿no es cierto?, el propio discurso de esta, ¿no es cierto?, de esta clase política que irrumpe por el lado de la izquierda, ¿no es cierto?, con un discurso bastante antiempresarial. Entonces, esta tensión que se ha estado generando estos últimos días, yo creo que corresponde un poco a eso. Creo que los personeros del gobierno están un poco equivocando el camino al tratar de enfrentarse, digamos, de desafiar a los empresarios. Porque los empresarios han sido parte del crecimiento y el desarrollo de Chile, digamos. Creo que fue muy duro lo que dijo el presidente Boric la última semana de marzo, ¿no es cierto?, con motivo de una inauguración de una planta desalinizadora en el norte, donde él llama a los empresarios a abandonar la soberbia paternalista que lo hace emitir juicios sobre un gobierno. Bueno, yo particularmente creo que los empresarios tienen, como cualquier otra persona de la sociedad, como cualquier otro estamento, puede dar su opinión, digamos. ¿Ah? Y esto no significa necesariamente, ¿no es cierto?, lo que dijo después de nuevo el presidente, que significa aportillar, ¿no es cierto?, una reforma tributaria. Si los empresarios lo único que han dicho es que la reforma tributaria que se plantea es mala y que es inoportuna. ¿Ah? Y eso, cada uno puede tener su opinión, el gobierno podrá tener su opinión, los empresarios no necesariamente, tampoco todos vamos a estar de acuerdo. Pero hay otra cosa que llama la atención, a mí también me llama la atención, porque cuando gobernaba la concertación, por ejemplo, uno podía identificar claramente empresarios que habían pro concerta y quién era el empresario más pro derecha. Bueno, yo pregunto hoy día cuáles son los empresarios pro Boric, porque yo realmente, el único que conozco es a este Zamora, que está en la Fundación Chile ahora, que fundó Notco, Pablo Zamora, y como que para contar, digamos. Entonces, por eso creo que el gobierno equivoca esto con empezar digamos, como a separarse los empresarios, a satanizar los empresarios.
las declaraciones de la ministra Jara también han sido muy duras en ese sentido, ¿no es cierto? Primero, como combinando a los empresarios a pagar más porque son malos y pagan poco, digamos. Cuando eso es cuando es una cuestión tan básica, económica, que una declaración de ese tipo no se sostiene de ninguna manera, salvo como una cuestión populista nomás. Porque sabemos todos que las rentas resultan de un equilibrio entre la oferta y la demanda del mercado laboral, digamos. Aquí nadie paga menos porque es malo y las empresas no pagan más porque en realidad los precios del trabajo son precios que se establecen en el mercado. También es muy dura esta como satanización que se hace con respecto, ¿no es cierto?, a que todos los empresarios son pillos porque le quieren dar 12 minutos libre en vez de darle una hora. Entonces, aparece, ¿no es cierto?, aquí nuevamente la figura de los empresarios malos, cuando resulta que hay encuestas que dicen que el 50% de las empresas ya bajaron de las 45 horas hace rato. Entonces, yo creo que esta tensión que se está elevando no es buena y yo espero que, no como ocurrió en versiones anteriores en que el presidente dice, mire, yo quiero mucho a los empresarios porque la cooperación público-privada es súper importante, esto tiene que ser... El año pasado en una ENADE que parece que salió como bien airoso ahí el presidente. Claro, y salió más o menos bien, yo estaba ahí presente, pero en la tarde se despacha, ¿no es cierto?, el discurso sobre la política y la estrategia del desarrollo del litio, donde dice que el Estado es fundamental y tiene que ser controlador de todo lo que se haga. Entonces, eso son señales extremadamente erróneas. Y como hemos conversado antes, esto finalmente lo que detona es que se detona en desconfianza, hay desunión, y en ese ambiente es difícil generar inversión. Javier, y ahí no quiero decir quiénes son los responsables, porque esta relación empresarios, gobiernos, siempre ha sido como llena de complejos. Esa es la bajada. Siempre ha sido llena de complejos. ¿Por qué? Porque a los políticos que se han acercado al empresariado siempre se les tilda de proempresarios. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en plena campaña para la primera administración de gobernador regional habían unos candidatos que decían, bueno, este es el candidato proempresarios, sí. Y poniéndolo como de una mala forma, componiéndolo como que sea proempresario es malo. Es malo. Bueno, yo soy re poco complejado en todo caso. Sí, pero por eso, ¿por qué está llena de complejos? ¿Hay responsabilidad también del empresariado en a lo mejor poner una aura como... Porque como dices tú, siempre se ve como al empresariado o se baja a los empresarios como si tuvieran cuernos y fuego detrás. Mira, yo creo que estas cuestiones son visiones que se empiezan a imponer en la sociedad, ¿no es cierto?, cuestiones que son, digamos, ideológicas. Espera, y te lo pongo desde la siguiente perspectiva, perdón, Javier. Uno mira a los empresarios, por ejemplo, no sé, se admira a un Steve Jobs o se admira... Sí. Totalmente, o sea, Jeff Bezos, tenemos a Bill Gates, tenemos a muchos, pero chilenos tenemos pocos, digamos. Eso es la verdad, y cuando se refieren a ellos más encima, es como casi para denostar, digamos, en estas propias declaraciones que hizo el presidente, donde menciona equivocadamente además los nombres de dos hermanos, como que uno fuera bueno y el otro fuera malo, digamos. Mira, yo simplemente yo llamo a la gente a que reflexione sobre finalmente qué es lo que le genera bienestar a las personas y qué es lo que le genera problemas a las personas. Cuando una persona no tiene trabajo, creo que es la situación más difícil que le toca vivir. Porque independientemente de los problemas que podamos tener hoy día de seguridad, ¿no es cierto?, salud y educación, pero una familia en la que el sostén se pierde, económico, eso se transforma en un grave problema. Y esto lo quiero unir a al menos 2 o 3 cosas que han ocurrido en la región, digamos, o que están ocurriendo en la región. Primero hay unas declaraciones bien duras de Luis Felipe Gacitúa, de CMPC, hace una semana, unos días atrás,
diciendo que ve que en Chile hay poca facilidad para hacer negocio en el área forestal y que ellos prefieren invertir en Brasil. Y resulta que la actividad principal que nosotros tenemos en nuestra región y que da nuestro trabajo, y por eso lo junto con lo anterior del trabajo, es justamente la actividad forestal. O sea, ustedes acaban de pasar un comercial de Arauco, digamos, recién atrás. Entonces, estamos todos de alguna manera ligados a la actividad de fondo, que es la actividad forestal de la región. Porque alguien que hace clase en una universidad le hace clase a un hijo de alguien que trabaja en una forestal, ¿no es cierto? O alguien le presta servicio porque tiene que ir a una industria forestal. Entonces, si nosotros, si los propios, ¿no es cierto?, nuestros propios gobernantes le están haciendo difícil la vida, ¿no es cierto?, al sector forestal, bueno, eso tiene impacto finalmente en la generación de empleos de trabajo. Segundo tema regional, la industria pesquera, ¿no es cierto? Hace muy pocos días atrás estuvieron reunidos los gremios a través de la CIPE, ¿no es cierto?, con el ministro de Economía y con todo, porque resulta que hay mucho peligro de pérdida de empleo por el tema de la ley de pesca que se está aduciendo, donde, ¿no es cierto?, se está cambiando en forma relativamente importante, drástica, ¿no es cierto?, el acceso a la cuota histórica, ¿no es cierto?, reemplazándolo por un mecanismo donde muchas más cuotas son licitadas, pero resulta que nadie se ha preguntado, bueno, si mando a hacer un barco yo, ¿cuántos años lo tengo que tener? ¿Qué pasa si pierdo la licitación? Me quedo con el barco. ¿Qué pasa si hago una planta, ¿no es cierto?, una planta que hace productos de consumo humano, por ejemplo, y después pierdo la cuota? ¿Qué hago con la planta? Entonces, estas son industrias que se han desarrollado, las dos han sido importantes pilares del bienestar de la región, y hoy día se ven amenazadas. Y por el otro lado, como la contracara, tenemos el caso de Huachipato, ¿no es cierto?, donde una industria que está amenazada, ¿no es cierto?, por la competencia desleal, pero que evidentemente tiene problemas de escala para competir, ¿no es cierto?, en los mercados abiertos, grandes, en una, yo diría, segunda vuelta, el gobierno se da cuenta del problema que se puede generar y afortunadamente, ¿no es cierto?, yo creo que ejerciendo una cuestión más política que técnica, finalmente donde manifiesta esto, genera estos sobrearanceles, ¿no es cierto?, que la dejan un poco protegida por un tiempo limitado, digamos. Si a esto le sumamos otro componente, también bien presente en estos últimos días, donde se han conocido, ¿no es cierto?, las memorias anuales de las compañías, y donde también los mensajes de los presidentes de las compañías grandes chilenas, han sido muy duros también con el entorno, donde se manifiesta que hay poco menos que una actitud antiempresarial, que estamos sumergidos en la mediocridad, en el estancamiento, que no logramos dar con una visión de largo plazo, y ahí hay personas tan importantes como, ¿no es cierto?, como Angelini, como la familia Angelini, que es dueño de Arauco, que está Bofil de Carosi, ¿no es cierto?, o Pablo Aranifo, que representa a Guillenco a través de un montón de grupo empresarial, ¿no es cierto?, controlado por la familia Luxi. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿a quién nos queremos parecer? ¿Para dónde queremos ir, digamos? Y yo creo que los países que progresan son los países que logran establecer ciertas reglas de largo plazo, y lo que hacen es que favorecen la actividad empresarial, no la dificultan, ¿no? Y por lo tanto yo creo que este encuentro que va a haber en Santiago mañana va a ser muy interesante, porque la verdad es que nos encontramos en un momento que por lo menos esta discusión ha entrado en un nivel álgido, porque, ¿no es cierto?, se cruza también con, ¿no es cierto?, con los fuertes intentos que hace, ¿no es cierto?, el gobierno por sacar adelante el pacto fiscal, ¿no es cierto?, que es básicamente una reforma tributaria que busca incrementar los impuestos, digamos, y fundamentalmente ver la evasión y la ilusión, que yo creo que eso pasa, digamos, pero que el tema del aumento de los impuestos en un país que crece poco como el nuestro, creo que es poco conveniente. Y ahí, Javier, también, más allá de estos grandes encuentros o citas que son mucho más protocolares, fuera de eso, no hay ninguna relación tampoco entre el gobierno y el gremio de los empresarios de sentarse quizás de una forma más holgada a tratar de tener algún tipo de relación, porque
bueno, uno conoce obviamente de estas citas que obviamente son grandes encuentros, o en instancias como lo que ha pasado con Huachipato, en una crisis, o Puerto de Coronel también, donde se reúnen algunos a lo mejor representantes de sectores con la delegación, pero en otra instancia más así como menos tan protocolar, por así decirlo, Sí, para tener algún tipo de relación, o ahí no hay nada, Como nada. la casa de Salaquet, digamos. Claro, no a ese nivel. No, pero algo. Pero sin alguna algo más. sin una Fíjate que contingencia de por medio. Eso de la casa de Salaquet, fíjate que eso demuestra un poco esto mismo de la satanización y de la mala impresión. Si, o sea, una reunión que se pueda generar en un ambiente correcto para tener conversaciones correctas. ¿Ah? Sí, sin contingencia, sin que hoy que tenemos una crisis aquí, Claro. por eso nos juntamos. Claro. Fuera de eso. Claro, yo creo que, por eso digo que creo que el gobierno no genera ese ambiente como para tener ese tipo de reuniones, porque cuando, por ejemplo... Pero en las reuniones de Salaquet participaron algunos ministros y los Sí, en buen pero chileno yo- los hicieron bolsa después cuando se supo. Claro. Es que por eso te digo, sí, yo creo que estos encuentros privados digamos, se pueden generar, ¿no es cierto?, con conversaciones correctas. eh, pero hoy día específicamente, yo creo que el tema está bien enredado, digamos, porque existe ataque o declaraciones que son duras por ambos lados. O sea, el ministro Elizalde se manda esta declaración que dice: me gustaría ver a los gremios empresariales con una mirada menos ideológica y menos politizada. Si los empresarios tenemos súper claro nuestra pega, si lo que a nosotros nos gusta es generar empleo, ¿de qué ideologización, politización están hablando? Los empresarios son los más pragmáticos que pisan la tierra, digamos. Los empresarios lo que buscan es que a sus empresas les vaya bien, que crezcan, que se puedan generar empleo, que se pueda expandir al extranjero, que puedas tener, ¿no es cierto?, más clientes. ¿Y por qué Pero- eso no baja, Javier? ¿Por qué eso no baja hacia la comunidad? ¿Por qué pareciera? Porque a lo mejor producto de que nosotros nos movemos en ciertos ambientes, a lo mejor tenemos esa percepción, pero ¿por qué pareciera que hoy día está esta caricaturización, ahí está, del empresariado con de verdad como siempre con aspectos negativos? Y te lo pregunto también en tu rol de empresario, ¿qué pasa que no baja hacia la ciudadanía? A ver, Y ahí te Pero pido no como sé, un mea culpa, yo- o sea, no un mea culpa, pero en el fondo tu diagnóstico al respecto. sí, mira, ustedes saben, yo voy directo al hueso, no Me gusta, sí. me ando por rodeo, digamos, y yo creo que a los empresarios, efectivamente, cuando tú partes diciendo que hay un poco de acomplejamiento, yo creo que sí, yo creo que ahora están sacando la voz, digamos, estas cartas a los accionistas no las había visto nunca. Y me parece que deberían haber más empresarios involucrados en lo público. ¿Ah? Yo creo que faltan empresarios involucrados en lo público, en que haya opinión, en que, ¿no es cierto?, puedan mostrar qué es lo que hacen sus compañías, la calidad de trabajo que dan, hacia dónde van sus proyectos. Entonces, yo ahí, o sea, hago un mea culpa tremendo desde el lado en el que yo estoy, digamos, ¿no es cierto?, porque creo que ha faltado eso. Creo que faltan empresarios jóvenes, emprendedores que muestren un poco más cuál es su trabajo y cuál es su visión de la sociedad, fíjate, porque a veces en estos empresarios jóvenes y todo, claro, muestran su emprendimiento novedoso y todo, pero a veces también es conveniente saber qué es lo que opinan de la sociedad, digamos, cómo ellos esperan que un país se pueda desarrollar. ¿Mm? Sí, ¿cómo es que se asustan ahora? Bueno, uno desde este lado cuando trata de buscar una opinión en el empresariado, más allá de que no sea algo exacto con dato duro del sector, la verdad es que se asustan, ¿ah? No están tan abiertos a finalmente a opinar de algo que no tenga que ver con una situación que esté relacionada, por ejemplo, a algún dato, algún indicador en concreto, que venga así algo muy puntual, quizás muy informativo, pero para abrirlo hoy día, sí, la verdad es que no están tan disponibles como antes. Ay, no, pero fíjate que los ex líderes gremiales y los actuales líderes gremiales en general dan su opinión y se la juegan, ¿eh? Pero faltan más líderes. Nuestro Javier Álvarez, oye, trajo un tema, nos hizo ahí picar.
No es No, yo chopicar con este tema. invito a toda la gente que ojalá mañana se pueda conectar. Sí. Hay transmisiones por ¿Vas a estar stream, tú? ¿cierto? ¿Ah? ¿Vas a estar? No, yo estoy complicado. Tengo que trabajar. Tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Por supuesto. Oye, Pero- Javier pero Álvarez. va a ser muy interesante. Voy a tratar ahí de estar siguiéndolo con una muela en la reunión. Así que, Por Oye. supuesto. pero va a estar muy Nuestro Javier interesante y Álvarez. seguramente en la noche van a haber repercusiones sobre lo que ha ocurrido. Ojalá que se dé en un ambiente de colaboración, en un ambiente de visión común de Chile, porque la verdad es que los últimos 10 años la economía en Chile deja mucho que desear. Así es. Bueno, nuestro Javier Álvarez con su columna súper interesante adelantándonos lo que va a hacer en ADE. Ya hay varios medios de comunicación también un poco calentando el ambiente de este encuentro, por supuesto, y vamos a estar atentos seguramente. Ojalá no te pierdas más, pues, Javier, porque perdemos ahí la oportunidad de conversar. Me comprometo a bloquear el martes de mañana. Cuídate mucho, Javier. Gracias, Nos vemos, Javier. que estés muy bien, adiós. Chao. Un gusto, chao, Oye, chao. luego esta columna en www.elconquistadorconcepcion.cl en nuestro canal de YouTube nos